Esta semana han comenzado los trabajos de la realización del piso en el archivo de la Ciudad Judicial. Estaba previsto que el mismo se realice en hormigón y de tal manera se cumplimentó el 50% de la superficie total de este recinto. El hormigón, provisto por el municipio y elaborado en la planta del parque industrial, es volcado y luego se acondiciona formando una carpeta de 10 centímetros con la superficie alisada y una terminación manual a llana, lo que deja una superficie completamente lisa. Este trabajo, conjuntamente con los de pintura, son los trabajos finales de la obra en la parte física del archivo judicial. Que se ha presentado el estudio de impacto ambiental para el proyecto Hotel 5 Estrellas en el Parque Termal de nuestra ciudad, ante las oficinas de intervención en un todo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y dentro de los plazos que se han estipulado, que con la finalidad de dar mayor celeridad a agotar el tratamiento de todas las cuestiones que pudiesen interesar en relación a los aspectos ambientales que se vinculen con el proyecto y escuchar a todos aquellos que fundamentalmente tengan algo para decir al respecto, este Departamento Ejecutivo consideró oportuno convocar a audiencia pública para el día 7 de junio de 2013, que la realización de la misma permite y promueve una efectiva participación ciudadana al confrontar de forma transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta, que son de interés de todos los habitantes del Partido de Dolores. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 18 de la Ley número 11.723, destacando que se pone a disposición de los interesados la documentación correspondiente por mesa de entradas. Por ello, el intendente municipal, en ejercicio de sus facultades legales, decreta: artículo primero, convocar la audiencia pública ambiental para el proyecto del Hotel 5 Estrellas en el Parque Termal de nuestra ciudad, ubicado en la localidad y Partido de Dolores, la cual se llevará a cabo el día 7 de junio de 2013 a las 10:30 horas, con la finalidad de informar a la comunidad sobre las obras a ejecutar y atender las observaciones que los participantes consideren necesario formular. Artículo segundo. Los interesados en hacer uso de la palabra en la audiencia pública, sean personas físicas o jurídicas, podrán inscribirse desde el día 29 de mayo hasta el 6 de junio de 2013 en el horario de 7:30 a 12:30 horas, debiendo presentarse ante la mesa de entrada del municipio. Artículo tercero. El doctor Marcelo Martinó, juez de falta municipal, estará a cargo de la audiencia pública ambiental, conforme lo dispuesto mediante decreto número 191 de fecha 18 de febrero de 2013. Artículo cuarto. Cúmplase, publíquese, regístrese, comuníquese a los medios de prensa por la Oficina de Prensa Municipal. Tome conocimiento Secretaría de Obras Públicas y Turismo, Asesoría Legal, elévese copia al Honorable Consejo Deliberante. Cumplido, resérvese. Decreto número 533. Bien, pasaremos entonces a la exposición del arquitecto sobre el proyecto del Hotel 5 Estrellas. Bueno, buenos días. Yo soy el arquitecto Horacio Semprini, soy director de diseño de la cadena hotelera Howard Johnson. Hace 13 años que estoy trabajando en la cadena en relación de dependencia. Hemos hecho más de 120 proyectos, de los cuales en este momento tenemos 25 hoteles funcionando y 25 hoteles o 27 hoteles más en construcción. Uno de estos hoteles precisamente es el proyecto que nos ocupa hoy, que es acá en la ciudad de Dolores.
Es un proyecto de 86 habitaciones, son 5.627 metros cuadrados. El proyecto consta además de un salón de convenciones para 400 personas, un spa muy importante, consideramos que va a ser un gran atractivo. Hoy prácticamente la hotelería sin spa es impensable, más aún en Dolores, donde estamos viendo esta posibilidad tan interesante de tener aguas termales. Y bueno, el tema de habitaciones, como les decía, son 86 habitaciones distribuidas en dos grupos separados por un pasillo, de manera de poder optimizar lo que es circulaciones y operaciones. Exteriormente el hotel va a tener 3 piletas y de aguas termales. Obviamente toda la parte de estacionamiento está también pensada, y en general esas serían las principales características del hotel. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta al respecto. Sí, el hotel se desarrolla longitudinalmente en el predio. No tiene mayor altura, es planta baja, primer y segundo piso. En el área de habitaciones y el área de áreas públicas es doble altura, no sobrepasa los 6 metros. Los hoteles que no son urbanos nuestros, normalmente los hoteles resort como este que estamos pensando construir acá, están precisamente diseñados de forma de invadir lo menormente posible el paisaje. Por lo tanto, no construimos edificios en altura en este tipo de emprendimientos. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que tenga alguna duda respecto a la emprendimiento vertical. Sí, bueno, todo lo que sea servicios, obviamente va a tener cloacas, va a tener agua potable, gas, energía eléctrica, así que no se va a ver afectado para nada el ambiente, así que esa es una de las buenas noticias que tenemos aquí en Dolores. En muchos emprendimientos que tenemos no tenemos la posibilidad de tener cloacas. En este caso sí, eso es bueno. Normalmente, de todas maneras, siempre tenemos plantas de tratamiento y desagües de agua ya tratada, que se pueden utilizar para riego, no por aspersión, sí por goteo. De esa forma tratamos de recuperar el agua que se utiliza. ¿Alguna pregunta, alguna consulta al arquitecto? Si no, pasamos directamente al tema ambiental. Bueno, buenos días a todos. Cualquier actividad humana, sea la que sea, siempre modifica el ambiente, siempre genera algún impacto ambiental sobre el ambiente. La tendencia es que si hay un impacto ambiental, tiene que ser menor al beneficio que causa el desarrollo, es decir, lo que se llama proyectos de sustentabilidad ambiental. En este caso, el que nos ocupa es la construcción de un hotel. Es un proceso de construcción, es decir, tiene que ver con todas las cuestiones que acarrea un proyecto de construcción edilicia, y los impactos principalmente se vinculan a esta actividad: transporte de materias primas, modificación de calidad de suelo, de agua, niveles de ruido de base, todos impactos vinculados con la actividad. Generalmente uno lo que evalúa es sobre una matriz de costos-beneficios, es decir, cuáles son los costos ambientales y cuáles son los beneficios ambientales. En beneficios ambientales también incluimos las cuestiones humanas, es decir, la mano de obra, la economía, el desarrollo, la seguridad, un montón de cuestiones que hacen favorable este tipo de emprendimientos en el lugar.
Los estudios de evaluación ambiental generalmente lo que hacen es evaluar los impactos ambientales positivos, los impactos negativos, y sobre los impactos negativos trazar un plan de manejo y un plan de mejoras, un plan de mitigación. Es decir, va a haber este impacto, entonces cómo solucionamos que este impacto afecte a la población circunvecina, etcétera, etcétera. Un ejemplo claro. La obra va a tener un horario de funcionamiento, de construcción. ¿Así? Perfecto. Entonces, ¿qué conviene hacer? No trabajar en horarios nocturnos por la generación de ruidos, la generación de luz que puede afectar a los vecinos. Los camiones van a transportar materiales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de tener señalizados los lugares de ingreso y egreso de camiones. Vamos a tratar de no operar con la maquinaria pesada fuera del área de trabajo, es decir, tratar de circunscribir todo el tema de operaciones al área donde va a ser la construcción. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos áridos, que puede haber voladuras por el viento. Lo que vamos a hacer va a ser tratar de humidificar la superficie para que no vuelva material particulado y que moleste a los vecinos. Es una serie de pautas que establece el estudio de impacto ambiental que la persona que está construyendo tiene que seguir, y el órgano de control tiene que verificar que esas pautas sean cumplidas. Bueno, en el estudio están reflejadas todos esos pasos, y bueno, creo que a nadie escapa que el desarrollo de un parque termal en Dolores con la instalación de hoteles y de restaurantes va a generar una movilidad económica en la zona, y un desarrollo que es positivo para todo lo que sería el municipio. Bueno, si hay alguna pregunta. La Secretaría de Obras Públicas informa que se ha concluido el trabajo de construcción de la alcantarilla sobre calle Cerrito. Esta importante alcantarilla que va a permitir no solo la evacuación del agua de calle Pillado, sino también la continuidad del pavimento de Cerrito hacia Ruta 63. Se trata de una obra de unos 20 metros de largo que tiene una superficie de evacuación de agua de 1 metro por 1 metro, es decir, 1 metro cuadrado. Estos trabajos han sido realizados por personal de obras públicas, las cuadrillas especializadas y con hormigón provisto por la planta del parque industrial. Algunas mueven la cola, otras se tiran el ojo. Y los papás también, cuando nos afeitamos hacemos así. Pero ¿saben cuál es una cara buenísima? La cara de los chicos caprichosos. ¿Quién es caprichoso? Levante la mano. Yo también. ¿Saben lo que hacía yo? Le agarraba el pantalón. Estamos ilustrando la celebración del Día de los Jardines de Infantes, que en realidad fue el 29 de mayo. Esta semana, por motivo de los paros docentes, no tuvieron clases los chicos esos días, entonces esta semana están viniendo al Teatro Unione, como se ilustra en la nota, todos los jardines de infantes de Dolores, con sus niñitos, sus maestras y muchos padres que acompañan a ver el espectáculo del titiritero El Juglar,
de la compañía teatral de Marcelo Picó. Esta propuesta que hacemos todos los años desde la Secretaría de Cultura para celebrar junto con los jardines tiene el acompañamiento de la Municipalidad de Dolores y de todas las familias que han contribuido para traer este espectáculo a Dolores. Realizamos 4 funciones en el día de la fecha, 2 en el turno mañana, 2 en el turno tarde, de modo que queda abarcada toda la población infantil que concurre a los jardines de infantes de Dolores, tanto públicos como privados. Tiene pelo, papá, y tiene eso que la señorita dice que no hay que tener. ¿Qué tiene, mi amor? Piojos. Son ojos. Tiene ojos, mira, y tiene pico. Es un pájaro. Para, el títere no anda, papá. No tiene pila, ni cable, ni rayo láser, ni wifi. Eso dijo mi papá. Hay que poner la mano adentro. ¿Y sabés qué dije yo? Lo que decís vos. Ya sabía. ¿Tenés una cara de ya sabía vos? Ya sabía yo. Uno pone la mano adentro, como dijo mi amigo, y cuando uno... la mano en la boca, en la boca del títere, ¿así? De este lado. Y ahí aprendí. Se mueve la mano y la boca. Hola, hola, cuac, cuac, cuac. No anda. La otra. Y ahí aprendí. Se mueve la mano. Basta. Pero no sabes decir otra cosa que ¿Vos no sabes hablar? Le enseñamos a hablar. Mira, uno va a jardín, después va a primaria. Cuando uno va a primaria, ¿qué hace? Sufre. Cuando uno va a primaria, ¿qué tiene? Sueño. Cuando uno va a la escuela aprende y la maestra te enseña y te dice, decí ma, otra vez ma, todo junto, mamarracho. A ver, decí pa, otra vez pará, todo junto, papa frita, papa nata, pan con queso, pancracio. Aquí unas medias sucias que me había olvidado y una media limpia. Agarré la media limpia, le puse una pelotita dentro y miren cómo es. ¿Todos tienen medias? ¿Todos tienen pelotita? Lo pueden hacer en casa. Y busquen en los cajones que siempre uno pierde un guante y el otro queda por ahí. Entonces, ya tengo un títere. Ya tengo... Perdón, títere, ¿qué te pasa? No podés hablar. ¿Qué le falta? La boca. ¿Saben cómo fabriqué la boca? Abrí la heladera, saqué el mendicrín. ¿Qué tiene el mendicrín? La tapita roja. Mira. Hice una lunita roja que la pongo así y es una boca. Entonces pongo la boca acá y ahora... ¡Puedo hablar! ¡Esa! Ya puedo hablar. ¡Qué bueno! Pero no veo nada. Como no veía nada, fui a buscar ojos. Mi mamá guardaba una cosa muy vieja que se llamaba sacón. Al lado de otra cosa muy vieja que se llamaba Montgomery. Yo no sabía lo que era eso. ¿Sabes lo que hice? Le saqué 2 botones. ¿Botón? Botón. Cha-cha. ¿Y ahora qué tengo? Un títere con un solo punto de vista. Le voy a poner el otro y ahora... Uy. Acá tengo las manos. Ahí está. ¿Y ahora qué te falta? La nariz. La nariz. Voy a buscar el Mendicrín. ¿Cómo está? Igual a vos. ¿Por qué estás igual a mí? Estoy pelado. ¿Me dijiste pelado? Sí, pelado. ¡Vamos! Le voy a buscar un poco de pelo. ¿Sabe dónde encontré el pelo? Donde mi mamá guarda las cosas de limpieza. Hay una cosa que se llama lampazo. Como el lampazo es así grande, le saqué unos pelitos para que mi mamá no se dé cuenta y me fabriqué el pelo. Y ahora... ¡Ya nací! ¡Hola! ¡Hola, papá! Pará. Me dijo papá, yo no soy tu papá. Hola, abuelo.
No soy tu abuelo, soy tu titiritero. Mi tatarabuelo. No. Titiritero. Titirihuevo. No. Titiritero. Titiritero. ¿Qué soy yo? Señor que maneja títere. Ahí está. Y vos sos un títere y vos decís hola. Me pica la cola. No. Hola chicos. Hola chuecos. No. Hola chiquilines. Hola chinchulines. Chiquilines. Tallarines. No son comida, esos son seres humanos. Esos son seres enanos. Esos son chicos de jardín. Esas son las flores y las otras son las macetas. No. Son los papás, las mamás, las señoritas y los chicos. Ya entendí. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Como la mona. ¿Qué vas a hacer? Voy a cantar. Dale, canta. Arroz con pelo. Arroz con pollo, no. Con salchicha. Arroz con leche, me quiero casar. Después te llena de hijos. La Secretaría de Obras Públicas informa que se han iniciado los trabajos de extensión de red de cloaca en los barrios Bodini y Cooperativo. En esta zona, un total de 3 manzanas van a ser cubiertas con este servicio de red de cloacas que, a través de una extensión por calle Echeverría, llevará la conexión final a una colectora y así liberar el servicio de todo este barrio que está realizando la construcción de la red. Los trabajos cuentan con apoyo municipal en la provisión de cámaras y el resto de la obra, de la mano de obra, es costeada por los vecinos. Esta importante obra, que había sufrido algunas demoras, se reinicia y el proyecto prevé la realización de un trabajo continuado hasta su finalización.